este problema sobre sobre condensadores y sobre cálculos de campos eléctricos dentro de los condensadores, donde tenemos ahora un condensador esférico que tiene una esfera interior de radio R1 con carga Q y una corteza esférica exterior de radio R2 con carga menos Q. Nos piden tres cosas: hallar el campo eléctrico y la densidad de energía en un punto cualquiera del espacio, cuánta energía existe, si tenemos el campo eléctrico, ¿no? En el campo eléctrico si tenemos esto, ¿vale? Y sobre todo esto nos dan una pista, espesor de R y volumen 4pi R cuadrado diferencial de R, y nos piden integrar la expresión obtenida en la parte B, ¿vale? Para hallar el valor total de la energía almacenada. Pues bien, vamos con ello y vamos primeramente con, como siempre, con los datos que nos aporta este problema. Pues bien, inicialmente tenemos que es algo así. Nos cuentan que es un condensador esférico, tiene una esfera interior, bien, de radio, este radio de aquí es R1 y después pues tiene otra esfera alrededor que va a ser de radio R2. Bien, esto va a ser R2. Esto tiene una carga más Q y esto tiene una carga menos Q, ¿vale? Y se trata pues de una esfera, no de un cilindro. Bien. Por lo cual tenemos un condensador esférico con R1 y más Q la zona interior y R2 menos Q la zona, esto es la zona interior, ¿vale? Y esto es la zona exterior. Y pocos datos más nos dan, ¿vale? Vamos a ver ese cálculo del campo eléctrico. Vamos a empezar con el apartado A. Vamos primeramente con el planteamiento teórico que podemos hacer aquí, ya que nos están hablando del cálculo del campo eléctrico. Pues para ello, dentro de algo tan simétrico como es una esfera, como podría ser también un cilindro, podemos aplicar la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss nos dice, para el campo eléctrico, nos relaciona el flujo del campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie. Una superficie cerrada, superficie S cerrada, con la carga encerrada en dicha superficie. Es decir, sabemos que la integral del campo eléctrico a lo largo de la superficie cerrada S nos define cuál es la carga encerrada en el medio en el que estamos. Por otro lado, como también nos habla de la densidad de energía en este caso viene dada por el cociente entre energía y volumen. Es decir, la energía del campo eléctrico va a ser 1/2 de epsilon sub 0 por e cuadrado en este caso. Pues vamos con la solución.
Para ello vamos a calcular el campo eléctrico en todas las diferentes regiones. Es decir, en primer lugar, tenemos para R menor que R menos 1. Bien, en este caso hay que aplicar directamente la ley de Gauss, pues en E diferencial de S, ¿cuál es la carga encerrada? Pues en este caso es 0, porque toda la carga estará a lo largo de la superficie, con lo cual es sub 0. El campo eléctrico es 0 para R menor que R1. Ese es el resultado que obtenemos de esta primera parte. Bien, por otro lado tenemos la zona entre R1, R y R2. Bien, esta zona, pues volvemos a repetir las operaciones. Vale, en este caso, como vemos, la superficie S va a estar entre R1 y R2, con lo cual aquí tendremos ahora sí una carga encerrada, y esa carga encerrada va a ser Q más Q. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, esta superficie S de aquí es, digamos, esta superficie de aquí, ¿vale? Que recordemos, es una superficie esférica. Bien. Entonces, en este caso, si resolvemos esta integral, bien, nos da, como se trata de una superficie esférica, que es lo que hemos cogido, pues va a tener una superficie esférica, y esto va a ser igual a más Q partido epsilon sub 0. Bien, y de aquí, pues nada, finalmente se saca que E va a ser Q partido de epsilon sub 0, 1 partido de 4pi R cuadrado para la zona R1, R2. Vale, ya tenemos el segundo resultado para R1, R entre R1 y R2. Nos queda, por último, simplemente calcular qué sucede para R mayor que R2. Bien, en este caso tenemos una carga encerrada partida de sinus sub 0, y como estamos fuera tenemos la carga total, que es más Q menos Q partido de sinus sub 0, y esto es igual a 0. Pues bien, con esto ya tenemos todo el campo eléctrico. En este caso, el campo en esta superficie, en esta región, va a ser 0 para R mayor que 2. Bien, nos queda por calcular esta densidad de energía que nos pedían, ¿no? Nos decían no solo esto, sino pues cuál es la densidad de energía. Y en el planteamiento nos hemos dicho que esa densidad de energía se puede definir como un medio de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Bien, la única que tiene valor es la primera, la segunda, con lo cual sería un medio de epsilon sub 0, y ahora esto sí, Q sub Q por epsilon sub 0, 1 partido de 4pi R al cuadrado, y todo ello al cuadrado. Bien, esto quedaría algo así como E sub 0, K cuadrado, Q al cuadrado, partido de 2 R cuarta, todo esto medido en julios.
Y por último, que quede claro que siendo K la constante que se representa de esta manera. Pues bien, con esto hemos calculado cuál es la densidad de energía, que lo tenemos aquí, ¿vale? Siendo K este resultado de aquí, y cuál sería hallar el campo eléctrico en cada una de las regiones del espacio, como queríamos hacer. Con esto acabamos el apartado A. El apartado A nos pedían eso, hallar el campo eléctrico y esa densidad de energía. Vamos a ver ahora qué nos pedían. Nos dicen cuánta energía existe en el campo electrostático de una corteza esférica de radio R, espesor de R y volumen 4pi r cuadrado. Pues bien, con ese vamos a hacer ese apartado B. Bien, como planteamiento, en este caso será sencillo. Lo que podemos decir es lo siguiente. La densidad de energía por unidad de volumen se puede definir como algo así, simplemente como energía partido de volumen. Bien, con lo cual, claro, a nivel de solución vamos a ver qué podemos hacer ahora. Con lo cual, claro, si esa energía, ¿vale?, que la podemos representar como U partido de V, sabemos que U va a ser la densidad de energía que hemos visto antes por el volumen. Bien, si esto lo tenemos en cuenta, ya que esto no es, digamos, que es constante, sino que hay una distribución de energía, ¿no?, y ahí tenemos unos diferenciales tanto de energía como de volumen, podemos expresarlo de esa otra manera. En otras palabras, ese diferencial de U va a ser igual a esta densidad de energía que hemos visto antes, que era E sub 0, K cuadrado, Q cuadrado, por 2R a la cuarta. Y todo esto por diferencial de V. Ese diferencial de V ya nos lo han dicho. Simplemente nos han dicho que tenemos que escoger una esfera de radio R, ¿vale? Es decir, esto de aquí va a ser R, y que cojamos un espesor, a ver si lo pinto bien ahora, ¿vale?, que cogemos un espesor que valga diferencial de R, y es evidente que, claro, ese diferencial de volumen va a ser esa superficie 4pi r cuadrado por ese diferencial de R. Bien, podemos decir directamente que este diferencial de V es esto que vemos, ¿vale? Ese es el diferencial de volumen. Bien, pues ya que tenemos esto y ya tenemos claro esto, ya podemos finalmente demostrar que este diferencial de U es K por Q cuadrado por 2 R al cuadrado diferencial de R, ¿vale?, que es una cosa que teníamos que calcular. En el apartado C simplemente nos pide integrar, así que voy a continuar directamente por aquí, ¿vale? Pero esto sería el apartado C. En el apartado C ya nos pide integrar y solamente habría que hacer algo así. Pues la energía es la integral de diferencial de energía
entre R1 y R2 para K, Q cuadrado, 2R cuadrado, diferencial de R. Todo esto, este K, Q cuadrado sale fuera por 2 y esto sí es diferencial de R, lo único, o sea, la R al cuadrado con ese diferencial de R, lo único que queda dentro de la integral, y esto finalmente queda algo así como K, Q al cuadrado, la integral de 1 partido de R al cuadrado es menos 1 partido de R, R2, R1. Con esto al final nos damos cuenta que U es K por Q cuadrado por 2 y esto al final es R1, R2 y R2 menos R1. Bien, esto digamos que es la energía que hay en ese condensador. Bien. Pero por otro lado nos dicen que hay que comparar el resultado con el obtenido a partir de U igual a 1/2. Vale, ahora comparar con U 1/2 con el resultado anterior. En 1. ¿Vale? Esto se mide en julios y esto lo voy a llamar resultado 1. Bien. Claro, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Pues en primer lugar, haciendo un poco zoom en las curvas que representan, ¿no? esas esferas, tenemos una línea, una curva que tiene radio 1 y que tiene un potencial positivo, y después otra línea más grande de radio 2 y menos Q. Bien. El potencial V, ¿vale?, va de menos a más, con lo cual V estaría aquí. Bien, esto es importante para lo que queremos calcular ahora. Si queremos calcular que U es 1/2 de Q por V, bien, para ello necesitamos primero calcular V, ¿vale? Pues ese V lo podemos sacar de lo siguiente. La diferencia de potencial es menos el campo eléctrico a lo largo de diferencial de R. ¿Vale? Esto básicamente es K por Q por R cuadrado, ¿vale?, que es el campo eléctrico dentro de una esfera. Esto entre R1 y entre R2 y R1, ya que seguimos este criterio que hemos pintado antes, ¿vale? Esto, ¿vale?, lo pongo en azul para que sea lo mismo de antes, según el sentido de V, que no es nuestro criterio, perdón, que simplemente es cómo funciona la física y los potenciales. Integrando al final tenemos KQ de R entre R2 y R1. Bien. Básicamente esto de aquí va a ser, a ver si puedo apartar esto un poquito a la derecha, esto aquí simplemente va a ser, voy a poner aquí abajo, que esta diferencia de potencial es K por Q en este caso sería R1, R2. Perfecto, todo esto en voltios. Finalmente, la energía será 1/2 de la carga por el potencial, y esto será 1/2 de la carga por K por Q
1 partido R1 menos 1 partido R2, que básicamente esto es 1/2 de K por Q al cuadrado, R1, R2 y ahora R2 menos R1. Y en efecto, llegamos a la conclusión de que si esto lo llamamos 2, bien, en efecto, las ecuaciones 1 y 2, 1 y 2 son iguales. Genial, con esto acabamos el problema en el que hemos visto cómo calcular, por un lado, campo eléctrico dentro de un condensador esférico, cómo calcular su densidad de energía, como hemos visto, y aparte calcular cuál sería un camino, que es todo esto, ¿vale? Para calcular cuál sería la energía dentro de ese condensador y ver pues si hubiésemos llegado por otro lado, como este de aquí, al cálculo de dicha energía. Lo hemos hecho a través de la densidad de energía, pero podríamos haberlo hecho a través de la relación que ya sabemos de energía en sí mismo. Espero que os haya gustado, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por estar ahí y seguimos.